resolver el siguiente sistema. Es un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son las funciones desconocidas, x y y. Ambas funciones dependen de la variable independiente. La variable independiente en este caso es la variable t. Para resolver este sistema de ecuaciones por el método del operador diferencial, primeramente reescribimos la ecuación diferencial en su forma de operador diferencial. Para ello, a un miembro de cada ecuación, al lado izquierdo del sistema, agrupamos a las variables dependientes y a sus derivadas de esta manera. 2 la derivada de x respecto a t más 4x, este menos 4x al otro miembro con signo cambiado, lo mismo para este menos 6y, ambas son las variables dependientes. Entonces 2 derivada de x respecto a t más 4x más la derivada de y respecto a t más 6y igual a e a la t más e a la menos t. En el lado izquierdo de cada ecuación, la variable dependiente y sus derivadas. Y en el lado derecho, las funciones que dependen de la variable independiente. Lo mismo para la otra ecuación. 3 la derivada de x respecto a t más x más 2 la derivada de y respecto a t más 3y igual a e a la t menos e a la menos t. Reescribimos en la forma del operador diferencial mediante esta notación, con d como la derivada respecto a la variable independiente. La ecuación diferencial, entonces, el sistema se reduce a lo siguiente. 2 la derivada de la función x más 4 veces la función. Lo podemos reescribir de esta manera. Sería 2 veces la derivada de esta función más 4 veces esta función, la función x, más la derivada de la función y más 6 veces la función y, o podemos reescribirlo de esta manera. La derivada de y respecto a t más 6 veces la función y. Y en el lado derecho lo mantenemos como e a la t más e a la menos t. Para la segunda ecuación lo propio, 3 veces la derivada de x respecto a t más la función x, 3 veces la derivada respecto a t más la función x, si aplicamos el operador, más 2 veces la derivada de y respecto a t más 3 veces la función y, igual a e a la t menos e a la menos t. Lo mantenemos. Acá está entonces el sistema ya expresado en su forma de operador diferencial. A este sistema lo podemos denominar como el sistema número 1, o mejor aún, que este sea la ecuación 1 y que esta sea la ecuación 2. Algo interesante de expresarlo el sistema de ecuaciones diferenciales de esta forma es que podemos observar que tiene una semejanza con un sistema lineal de 2 por 2, donde las incógnitas son x y y y los coeficientes son operadores. Podríamos resolver ese sistema entonces mediante el método de los determinantes, o regla de Cramer también dicho. Hallamos entonces por el método de determinantes, en primer lugar, el determinante de los coeficientes. Los coeficientes son 2d más 4, d más 6, 3d más 1, 2d más 3. Resolvemos luego el determinante, 2d más 4 multiplicado por 2d más 3, menos d más 6 multiplicado por 3d más 1. Un poco realizamos operaciones algebraicas luego, sería 4d cuadrado, 4d cuadrado, más 6d más 8d, más 6d más 8d es más 14d, más 12,
menos, lo mismo acá, sería 3d cuadrado más d más 18d es más 19d más 6. Más operaciones algebraicas realizamos, podemos simplificar algunos términos. 4d cuadrado menos 3d cuadrado es d cuadrado, 14d menos 19d es menos 5d, 12 menos 6 es positivo 6. Acá una observación que tenemos que hacer es observar el grado de este polinomio que se forma respecto a d. Acá el grado es de grado 2. Esto significa que en todo el sistema, solamente existirán dos constantes arbitrarias como máximo. Luego hallamos el otro determinante, el delta 1, para poder hallar a la variable x, para poder hallar esta variable. Entonces, en este determinante, a la columna que le corresponde a los coeficientes de x, reemplazamos por las funciones, por los términos independientes, de esta manera. Delta 1 como e a la t más e a la menos t, y e a la t menos e a la menos t. Y en las otras columnas lo mantenemos. D más 6, 2D más 3. Entonces resolvemos este determinante recordando siempre que D es un operador. D es igual a la derivada de alguna función respecto a t. Como D es un operador, siempre tiene que ir en el lado izquierdo de la función. Entonces sería la multiplicación de estas dos expresiones sería e a la t más e a la menos t multiplicado por 2d más 3. Pero como d es un operador, lo reescribimos de esta manera, como 2d más 3. Eso aplicado a esta función, a e a la t más e a la menos t. Este es un operador, por eso se reescribe en el lado izquierdo de cada función. Menos la multiplicación de estos dos sería, como d es un operador, reescribiéndolo entonces como d más 6 multiplicado por o aplicado a la función e a la t menos e a la menos t. Realizamos luego la operación. Sería entonces 2 veces la derivada de esta función más 3 veces esta función. Aplicamos esa operación. 2 veces la derivada de la función más 3 veces la función. 2 veces entonces derivamos esa expresión respecto a t. La derivada es e a la t menos e a la menos t, más 3 veces la función, que es e a la t más e a la menos t. Lo mismo realizamos con esta otra operación. Sería la derivada más 6 veces la función. La derivada de esta función es e a la t más e a la menos t. Obviamente el signo no nos olvidamos. Negativo, negativo, la derivada de esa función más 6 veces esa función. Su derivada entonces es e a la t más e a la menos t más 6 veces la función, que es e a la t menos e a la menos t. Un poco ahí reescribimos. Sería 12 a la t más 13 a la t, 5e a la t, 2 negativo e a la menos t, 3 positivo e a la menos t. 13 a la menos t menos 12 a la menos t es positivo e a la menos t. Menos e a la t más 6e a la t, 7e a la t. E a la menos t menos 6e a la menos t menos 5e a la menos t. Reescribimos un poco más.
Menos 2c a la t más 6c a la menos t. 5 menos 7 es menos 2. Positivo de la menos t más 6 más 5 a la menos t es 6c a la menos t. Y eso sería el determinante delta 1. Nombramos entonces que este sea el determinante o la ecuación 3 para mantenerlo un poco más ordenado. Luego delta 1 que sea 4. Luego hallamos delta 2 para poder hallar a la variable, a la variable y. Reemplazamos entonces en este determinante, en vez de d más 6, 2d más 3, los términos independientes. E a la t más e a la menos t acá, y e a la t menos e a la menos t acá. Delta 2 entonces sería 2d más 4, 3d más 1 que conservamos del determinante delta. E a la t más e a la menos t, e a la t menos e a la menos t. Acá lo propio, al resolver el determinante, recordamos que d es un operador. D es la derivada respecto a t de alguna función. Sería entonces, sería la multiplicación de estas dos expresiones al resolver el determinante. Pero como d es un operador, sería 2d más 4 aplicado a e a la t menos e a la menos t. Menos la multiplicación de estas dos expresiones sería, como d es un operador, 3d más 1 aplicado a e a la t más e a la menos t. Luego realizamos la operación. 2 veces la derivada de esta función más 4 veces la función. 2 veces la derivada de esa función y su derivada es e a la t más e a la menos t. Más 4 veces la función que es e a la t menos e a la menos t. Menos todo eso multiplicado por 3 veces la derivada de esa función. La derivada es e a la t menos e a la menos t. Más esta función e a la t más e a la menos t. Luego realizamos más operaciones algebraicas. Sería 12 a la t más 4e a la t, 6e a la t, 12 a la menos t, menos 4e a la menos t, menos 12 a la menos t, menos 13 a la t más e a la t, 4e a la t, negativo 3e a la menos t, más e a la menos t, menos 12 a la menos t. Más operaciones algebraicas. Simplificamos acá. Menos 2e a la menos t, menos 2e a la menos t. Pero con este menos se hace positivo. Entonces, con este podemos simplificarlo. Sería entonces 6e a la t menos 4e a la t, que es 12 a la t. Ya esta ecuación resultante podríamos denominarla como la ecuación número 5. Entonces, tratándolo como un sistema lineal, para hallar a la variable x por el método de determinantes, la variable x sería el determinante delta 1 sobre el determinante delta. Y la variable y sería el determinante delta 2 sobre delta. Ya hemos hallado a todos esos determinantes. Podemos reescribir esta ecuación como delta multiplicado por x igual a delta 1. Lo mismo para esta otra ecuación. Delta
multiplicado por y es igual a delta 2. Entonces, reemplazando y hallando primeramente a la variable x para hallar a la variable dependiente x, reemplazamos delta y delta 1. Sería entonces d cuadrado menos 5d más 6, que es el determinante delta, aplicado a la variable x, igual a delta 1, y delta 1 lo hemos hallado. Lo hemos denominado como la ecuación 3 y la ecuación 4. Podemos decir entonces acá, reemplazando 3 y 4. Esta expresión es delta aplicado a x igual a delta 1. Y delta 1 es negativo 12 a la t más 6 a la menos t. Acá entonces observamos que se trata de, bueno, como d es un operador, d es la derivada respecto a t, d cuadrado seguramente es la segunda derivada de alguna función respecto a t. Esta ecuación resultante entonces se trata de una ecuación diferencial ordinaria lineal respecto a x, y podemos resolver esa ecuación diferencial por los métodos que ya conocemos. A esa ecuación la denominaremos como la ecuación número 6. La solución general de esta ecuación diferencial lineal entonces es no homogénea además. La solución sería una solución homogénea o complementaria más la solución particular. Para hallar a la solución homogénea resolvemos la ecuación característica, que sería m cuadrado menos 5m más 6. ¿No? Simplemente reemplazamos en vez de d, m. Y este sería ya un polinomio, ya no es un operador diferencial. Hallamos entonces las raíces de este polinomio característico. Factorizamos aspa simple, multiplicado 6, sumado 5. Esos números son 3 y 2. Sería entonces m menos 3 multiplicado por m menos 2. Una raíz sería m1 igual a 3 y otra raíz m2 igual a 2. Ambas raíces son reales y distintas. La solución complementaria entonces para x sería igual a la primera constante multiplicado por e a la 3t más la segunda constante multiplicado por e a la 2t. Luego hallamos la solución particular. Podemos utilizar cualquier método. Puede ser el método de coeficientes indeterminados, puede ser el método del aniquilador o el método de variación de parámetros u otros métodos. Por el método de coeficientes indeterminados, entonces, como el término independiente se trata de funciones exponenciales, negativo 12 a la t más 6 a la menos t, son dos funciones. La solución particular podemos decir que va a ser de esta forma, como una constante a, un coeficiente a, multiplicado por e a la t. Esa solución particular para poder hallar acá al primer término independiente. Y para poder hallar al otro término independiente, más un coeficiente b multiplicado por e a la menos t. Ahora nuestro objetivo es hallar a esos coeficientes, a y a b. Para ello, hallamos a la primera derivada y a la segunda derivada. Derivamos esta función respecto a t, sería su primera derivada
a multiplicado por la derivada de e a la t, que es el mismo, e a la t, más b multiplicado por la derivada de e a la menos t, y la derivada de e a la menos t es el mismo, o sea, e a la menos t multiplicado por menos 1, reescribiéndolo de esta manera, e a la menos t multiplicado por menos 1. Esa sería la primera derivada. Volvemos a derivar a e a la t más b e a la menos t. Luego reemplazamos en el sistema, bueno, en la ecuación diferencial lineal. Sería entonces la segunda derivada de la función menos 5 veces la derivada de la función más 6 veces la función x. Reemplazamos en la EDO no homogénea, entonces lo que obtendríamos sería esta expresión. La segunda derivada de la función menos 5 veces la derivada de la función más 6 veces la función. Esta parte sería la segunda derivada de la función menos 5 veces la derivada de la función más 6 veces la función, igual al término independiente. Realizamos luego operaciones algebraicas. A e a la t, agrupamos. A e a la t menos 5 a e a la t más 6 por a por e a la t. Eso sería 2a por e a la t. Agrupando términos semejantes. B a la menos t, menos 5, con este menos es más. Positivo 5b e a la t más 6b e a la menos t. Y eso es 12b e a la menos t. Igual a menos 12 a la t más 6 e a la menos t. Después igualamos coeficientes para poder hallar a los valores de a y b. Entonces 2 veces a es igual a menos 2 para este primer término. Y 12 veces b es igual a 6 para este segundo término. De ahí hallamos a los coeficientes a y b. A entonces, resolviendo esta ecuación, a vale menos 1 y b vale 1/2, resolviendo la otra. Finalmente, entonces, la solución general para x sería la solución complementaria, que es esta parte, más la solución particular, que es esa otra parte, ya reemplazando los coeficientes. Esta parte sería entonces x sub c y esta parte sería x sub p. Realizamos algo similar para poder hallar a la variable dependiente y. Sería entonces, por el método de Cramer, delta por y igual a delta 2. Ya hemos hallado a ambos determinantes. Delta es d cuadrado menos 5d más 6. Eso aplicado a y igual a delta 2. Y delta 2 es 2 por e a la t. Las ecuaciones 3 y 5 entonces estamos reemplazando. De la ecuación 3 y la ecuación 5 entonces decimos, sale lo siguiente. Delta, que es d cuadrado menos 5d más 6, ese operador aplicado a y, igual a delta 2, que es 12 a la t. Y esta ecuación resultante se trata de una ecuación diferencial ordinaria, lineal, no homogénea, respecto a y, donde y es la variable dependiente y t es la variable independiente. Algo similar entonces,
La solución general de esta ecuación diferencial sería la solución homogénea o complementaria, o y sub h también, más la solución particular. Para poder hallar a la solución homogénea, hallamos las raíces del polinomio característico, y el polinomio característico son m cuadrado menos 5m más 6, igual a 0. Hallamos sus raíces, m menos 3 multiplicado por m menos 2 al factorizar, y acá entonces las raíces, una primera raíz es igual a positivo 3, y otra segunda raíz es positivo 2. Y ambas raíces son reales y distintas. Y la solución homogénea o complementaria sería la constante c sub 3 multiplicada por e a la 3t, correspondiente a la primera raíz, más la constante c sub 4 multiplicado por e a la 2t, correspondiente a la segunda raíz. Esa sería la solución homogénea. Y la solución particular podemos hallarla por cualquiera de los métodos que conozcamos para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, el término independiente del lado derecho es 12 a la t. Se trata de una función exponencial. Podemos decir entonces que la solución particular va a tener esta forma, como un coeficiente a que no conocemos multiplicado por i a la t. Hallamos sus derivadas entonces hasta la segunda derivada. La primera derivada entonces será el mismo, a a la t, y la segunda derivada también, a a la t. Y luego reemplazamos en la ecuación diferencial lineal. En esta ecuación diferencial denominaremos a esa ecuación como la ecuación 7. Reemplazamos entonces en esa ecuación diferencial lineal la solución particular. Sería la segunda derivada de y menos 5 veces la derivada de y más 6 veces la función y. Esta parte entonces a por e a la t sería la segunda derivada de y sub p menos 5 veces la función, la primera derivada de y sub p más 6 veces la función y sub p, igual al lado derecho, que es 2 veces e a la t. Realizamos acá operaciones algebraicas. 6 a e a la t más e a la t sería 7. 7 por a por e a la t. Menos 5 por a por e a la t es 2 por a por e a la t. Igual a 2 por e a la t. Luego, para poder hallar al valor de a, igualamos coeficientes. E a la t, sus coeficientes tienen que ser iguales para que se verifique la igualdad. 2a entonces tiene que ser igual a 2. De acá despejamos el valor de a vale 1. Entonces, la solución general será la solución homogénea más la solución particular. A hemos hallado como 1, entonces la solución particular será 1 por e a la t, que directamente yo ya lo reemplazo acá. Esta entonces es la solución homogénea o complementaria, y sub h o y sub c, más la solución particular que es y sub p. Ya hemos hallado entonces las soluciones generales para x y para y. Pero tenemos que encontrar una relación entre las constantes. Para x existen dos constantes, c sub 1 y c sub 2. Y para y también existen otras dos constantes, que son c sub 3 y c sub 4. Solamente en el sistema tiene que existir dos constantes. Y eso está determinado por el grado que tenga este determinante delta. Este determinante delta es de grado 2. Eso quiere decir que solamente existirán dos constantes arbitrarias del sistema.
Tenemos que encontrar entonces una relación entre esas cuatro constantes. Para ello, tenemos a la solución complementaria u homogénea de cada solución general de x para x y para y. Entonces tenemos la solución complementaria para x, es c sub 1 por e a la 3t más c sub 2 por e a la 2t. Y para la solución complementaria para y es c sub 3 e a la 3t más c sub 4 e a la 2t. Ambas ecuaciones reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones de acá, del sistema, solo que igualadas a cero. Reemplazamos esas dos soluciones complementarias en el sistema homogéneo, de hecho. Y el sistema homogéneo es el mismo sistema, solamente que el lado derecho es igual a cero. En cualquiera de las dos ecuaciones igualadas a cero, reemplazamos la solución complementaria. Podemos entonces reemplazar la solución complementaria para x y para y en la primera ecuación. La primera ecuación homogénea es 2d más 4 aplicado a x más d más 6 aplicado a y igual a 0. Es la primera ecuación homogénea del sistema. Podemos reescribir esto un poco mejor. Sería 2 veces x' más 4 veces x más d aplicado a y es la derivada de y respecto a t. Y eso es y' más 6 veces y igual a 0. 2 veces la derivada más 4 veces la función x. Y' más 6 veces la función y. Hallamos entonces a la primera derivada y segunda derivada de ambas funciones y luego reemplazamos en esa ecuación homogénea. Sería entonces 2 veces la derivada de x respecto a t. Sería 2 veces la derivada de x respecto a t. Toda esta parte es x' sub c. A ver, derivaremos. Sería la derivada de e a la 3t, sería e a la 3t multiplicado por 3, reescribiéndolo como 3c sub 1 por e a la 3t. Y la derivada de e a la 2t sería e a la 2t multiplicado por 2, reescribiéndolo como 2c sub 2 por e a la 2t. Eso es x' sub c. Más 4 veces la función x. Esta parte es la función x sub c. Más la derivada de y respecto a t. Derivamos entonces esta función. Su derivada es 3c sub 3 por e a la 3t más 2c sub 4 por e a la 2t. Esta parte es y' sub c más 6 veces la función y. Y la función y es c sub 3 e a la 3t más c sub 4 e a la 2t. De esa ecuación vamos a poder hallar la relación entre constantes. En el sistema solo deben existir dos constantes. Por ese determinante delta que hemos hallado en la ecuación 3, me parece. Un poco realizamos operaciones algebraicas ahí. C sub 1 por e a la 3t, 4c sub 1 por e a la 3t, 6c sub 1 por e a la 3t, más 4c sub 1 por e a la 3t. Eso es 10c sub 1 por e a la 3t. 4c sub 2 por e a la 2t. 4c sub 2 por e a la 2t. Eso es 8c sub 2 por e a la 2t. Más operaciones algebraicas. Reescribimos entonces.
13 sub 3 por e a la 3t más 6c sub 3 por e a la 3t es 9c sub 3 por e a la 3t. 12 sub 4 e a la 2t más 6c sub 4 e a la 2t es 8c sub 4 por e a la 2t. Realizamos más operaciones algebraicas. Podemos agrupar y factorizar. E a la 3t, e a la 3t. Factorizando e a la 3t de ambos términos, 10c sub 1 más 9c sub 3 multiplicado por e a la 3t más 8c sub 2 más 8c sub 4 por e a la 2t, factorizando e a la 2t de estos dos términos. Entonces, para que se verifique la igualdad, ambos coeficientes tienen que ser 0. O sea, 10c sub 1 más 9c sub 3 tiene que ser igual a 0. Y 8c sub 2 más 8c sub 4 tiene que ser también igual a 0, para que se verifique la igualdad. De esas dos ecuaciones resultantes hallamos la relación que existen entre las constantes. De la primera ecuación podemos despejar a c sub 3. C sub 3 entonces sería negativo 10c sub 1 entre 9. Y c sub 4 podemos despejar de acá. Despejando c sub 4 sería negativo c sub 2. Dos constantes entonces están en funciones de las otras dos constantes restantes. Finalmente entonces la solución general del sistema sería para x c sub 1 e a la 3t más c sub 2 e a la 2t menos c a la t más 1 medio e a la menos t. Esa es la solución para x, como hemos hallado anteriormente. Aquí está. La solución general para x. Y para y sería c sub 3 por e a la 3t más c sub 4 por e a la 2t más la solución particular de y, que es e a la t. Simplemente reemplazamos. Este es c sub 3, es negativo. Y esta otra parte es c sub 4. Y esa sería la solución general del sistema. Y ahí acabaría el problema. Resolver el siguiente sistema. El sistema se trata de un sistema de ecuación diferencial de dos incógnitas. Las incógnitas son x y y. Ambas son dos funciones que dependen de la variable t. Este sistema directamente ya está escrita en su forma de diferencial, en su forma de operador diferencial, donde d es la derivada respecto a t. Podemos ver que podemos tratarlo como si fuera un sistema de ecuación lineal, donde x y y son las incógnitas y estos operadores son los coeficientes. Entonces, para hallar a x sería igual a un determinante delta 1 sobre el determinante delta, ¿no? Esto por el método de los determinantes o regla de Kramer. La incógnita y sería igual al determinante delta 2 sobre delta. Hallamos entonces a esos determinantes. El determinante delta en primer lugar es el determinante de los coeficientes d más 1, d menos 1, d menos 4, d cuadrado más 4. Esos son los coeficientes. Resolvemos el determinante. D más 1 multiplicado por d más 4 menos d menos 4 multiplicado por d menos 1. Operaciones algebraicas. D cubo d cubo más d cuadrado más 4d más 4
D cubo más D cuadrado más 4D más 4 menos sería D cuadrado menos D menos 4D menos 5D más 4. Podemos un poco simplificar. D cuadrado con D cuadrado. Lo que obtendríamos sería... Es el 4 también podemos simplificar. 4D menos 5D, que es positivo 5D. 5D más 4D es 9D. Delta entonces sería D cubo más 9D. Acá el polinomio entonces es un polinomio de grado 3, podríamos decir. Y el grado de este polinomio va a ser el número máximo de constantes arbitrarias que existirá en el sistema. Luego hallamos a los otros determinantes. Delta 1 para hallar a la variable x y delta 2 para hallar a la variable y, respectivamente. Delta 1 entonces será el determinante. Los términos independientes entonces reemplazamos en la columna de los coeficientes de x. Acá, coseno de t menos seno de t, para poder hallar a delta 1. Resolvemos luego el determinante. Sería la multiplicación de estos dos al resolver el determinante. Pero como d es un operador, sería d cuadrado más 4 aplicado al coseno de t, menos la multiplicación de estos dos. D es un operador. D menos 4 aplicado a menos seno de t. Luego realizamos la operación. La segunda derivada del coseno de t más 4 veces el coseno de t. Menos la derivada del menos seno de t menos 4 veces la función seno de t. Entonces la segunda derivada del coseno de t es menos coseno de t. Pueden verlo ustedes. Más 4 coseno de t menos la derivada del menos seno de t es menos coseno de t. Menos 4 veces la función seno de t. Este menos con este menos, positivo 4 seno de t. Más operaciones algebraicas. Menos coseno de t, menos coseno de t. Podemos simplificar. Menos con menos es más. Positivo coseno de t, negativo coseno de t. 4 cos de t más 4 sen de t es lo que... Bueno, 4 cos de t menos 4 sen de t. Es lo que obtendríamos. Ese sería el determinante delta 1. El determinante delta 2. En la columna de los coeficientes de y, entonces reemplazamos los términos independientes. D más 1, D menos 1 lo mantenemos. Esta parte lo mantenemos. Y a esta parte lo reemplazamos por los coeficientes. Digo, por los términos independientes. Coseno de t menos seno de t. Para hallar a delta 2. Sería entonces d más 1 coseno de t, d menos 1 menos seno de t. Hallamos luego el determinante. D más 1 aplicado a menos seno de t menos d menos 1 aplicado a coseno de t. D es un operador, por eso en el lado izquierdo de cada función. Lo que obtendríamos sería, al realizar la operación, la derivada de menos seno de t es menos coseno de t más 1 multiplicado por la función menos seno de t, que es menos seno de t, menos la derivada del coseno de t es menos seno de t, menos la función coseno de t. Acá un poco realizamos operaciones algebraicas.
menos seno de t, positivo seno de t, simplificamos, menos coseno de t, positivo coseno de t. El determinante delta 2 es igual a 0. Primeramente hallaremos la solución para x. Habíamos dicho que x era igual a el determinante delta 1 sobre delta, ¿no? Por la regla de Kramer. Podemos reescribirlo esto como delta por x es igual a delta 1. Delta, conocemos que es d cubo más 9d. Ese operador aplicado a x es igual al determinante delta 1, que es 4 coseno de t menos 4 sen de t. Y esa ecuación diferencial resultante sería una ecuación diferencial lineal respecto a x. De esa ecuación diferencial lineal vamos a obtener a la solución para x. Resolvemos entonces esta ecuación diferencial lineal. Será la solución general para x igual a una solución complementaria más la solución particular. La solución complementaria la obtenemos del polinomio característico, m cubo más 9m, ¿no? Simplemente reemplazar d en vez de d, m. Y este sería un polinomio, ya no es un operador. Hallamos las raíces de ese polinomio. Es un polinomio de grado 3, tiene que existir 3 raíces. La primera raíz va a ser 0 al factorizar. La segunda raíz será positivo 3i y la tercera raíz negativo 3i, correspondiente a este factor, a m cuadrado más 9. Existen entonces dos raíces complejas y una raíz real. Podemos un poco reescribir. La segunda raíz será la parte real vale 0 y la parte imaginaria 3i. Y la tercera raíz, la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale negativo 3i. Entonces, para la solución complementaria para x, la solución complementaria será c sub 1 multiplicado por e elevado a la primera raíz. Es una raíz real. Será 0 multiplicado por t. Y al realizar esa operación, e a la 0t es igual a 1. Más c sub 2, la segunda solución correspondiente a la segunda raíz. E elevado a la parte real de la raíz, que es 0, multiplicado por t, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, que es 3, multiplicado por t. Esta función para la segunda raíz. Más c sub 3 por e a la parte real, que es 0, multiplicado por el seno de la parte imaginaria, que es 3. Las respectivas operaciones, sea la 0t es igual a 1 y el a 0t es igual a 1. Esa sería entonces la solución complementaria u homogénea para x. Para hallar la solución particular, podemos aplicar distintos métodos. Por el método de coeficientes indeterminados, entonces, como los términos independientes son 4 coseno de t menos 4 sen de t, la solución particular para x podemos asumir que será un coeficiente a multiplicado por el seno de t más coeficiente b multiplicado por el coseno de t. Para hallar los valores de a y b, derivamos y luego reemplazamos en la ecuación diferencial lineal. La primera derivada entonces será a multiplicado por la derivada del seno de t, que es coseno de t, más b multiplicado por la derivada del coseno de t. Y la derivada del coseno de t es menos seno de t, reescribiéndolo de esta manera, menos b sen de t. La segunda derivada, volvemos a derivar esta función para hallar a la segunda derivada. La derivada del coseno de t es menos seno de t, reescribiéndolo de esta manera. La derivada del seno de t es coseno de t positivo. Es seguro, esa sería entonces la segunda derivada.
La tercera derivada necesitamos para reemplazar en la ecuación diferencial lineal hasta la tercera derivada. Volvemos a derivar entonces esa función. Menos a multiplicado por la derivada del seno de t, que es coseno de t, menos b multiplicado por la derivada del coseno de t. Y la derivada del coseno de t es menos seno de t. Con este menos sería positivo. b es seno de t. Reemplazamos luego en la ecuación diferencial no homogénea. Esta ecuación diferencial sería 3 veces la derivada de x más 9 veces la primera derivada, igual a 4 coseno de t menos 4 sen de t. Sería entonces la ecuación diferencial x3' más 9 veces x' igual a 4 cos de t menos 4 sen de t. Reemplazamos en esa ecuación diferencial. x3' es menos a cos de t más b seno de t. Toda esta parte es x3'. Más 9 veces x'. Este es x', p. A cos de t menos b seno de t. Es igual a 4 coseno de t menos 4 seno de t. Un poco operaciones algebraicas realizamos. 9a coseno de t menos a coseno de t es 8a coseno de t. Negativo 9b seno de t, positivo b seno de t, es negativo 8b seno de t. Igual a 4 coseno de t menos 4 seno de t. Para que se verifique la igualdad, entonces los coeficientes tanto del coseno y del seno tienen que ser iguales. El coeficiente de coseno de t, 4, tiene que ser igual al coeficiente del coseno de t en el lado izquierdo, o sea, 8 veces a. 8a entonces tiene que ser igual a 4. De ahí obtenemos que a es igual a 1 medio al despejar. Y el coeficiente del seno de t, menos 4, tiene que ser igual a menos 8b. Menos 8b entonces tiene que ser igual a menos 4. De ahí obtenemos a b, que es 1 medio. Y la solución particular sería entonces a multiplicado por el coseno de t más b por el seno de t, donde a y b ya reemplazamos. Entonces la solución para x sería c1 más c2 coseno de 3t más c3 coseno de 3t, seno de 3t. Esa es la solución complementaria. c1 más c2 coseno de 3t más c3 seno de 3t. Esa solución complementaria más la solución particular que hemos hallado. La solución particular es 1 medio coseno de t más 1 medio seno de t. Esta parte entonces es la solución complementaria. Y esta otra parte es la solución particular de la ecuación diferencial. Para hallar a la variable y, ya tenemos al determinante delta. Ese determinante delta aplicado a y igual a el determinante delta 2. El determinante delta 2 lo hemos hallado igual a 0. Y el determinante delta es d cubo más 9 veces d. Y esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal respecto a y. También podemos observar que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, porque el lado derecho, el término independiente, vale 0. Si fuera una solución, bueno, una ecuación diferencial no homogénea, la solución sería la solución complementaria más la solución particular. Pero como se trata de una ecuación diferencial homogénea, la solución particular vale 0, porque el término independiente es igual a 0.
La solución general entonces sería igual a la solución complementaria. Hallamos la solución complementaria, m cubo más 9m. La obtenemos de ahí, de las raíces del polinomio característico. Factorizamos m, nos quedaría m cuadrado más 9. Y de ahí las raíces serán una primera raíz, m1 igual a 0, correspondiente a este factor. Y m cuadrado más 9 es un polinomio de grado 2 que tiene raíces imaginarias. Sus raíces son positivo 3i y negativo 3i. Y la solución general o complementaria de la ecuación diferencial será c sub 4 por e a la 0t, que es 1, más c sub 5, la parte imaginaria que es 0, e a la 0t, e elevado a la parte imaginaria, bueno, e elevado a la parte real, multiplicado por t, por el coseno de la parte imaginaria que es 3, más c sub 6 por e elevado a la parte real que es 0, multiplicado por el seno de la parte imaginaria que es 3 veces t. Y esa sería la solución para y. Ya hemos obtenido las dos soluciones, pero por este determinante delta, porque el grado de ese polinomio es de grado 3, eso indica que en el sistema solamente deben existir 3 constantes arbitrarias. Y de hecho, hasta ahí, hasta donde hemos resuelto, existen 6 constantes arbitrarias. Para x existen 3 y para y existen otras 3. Debemos buscar una relación entre esas constantes. Para ello, tomamos la parte homogénea o complementaria de cada solución. La parte complementaria para x será c sub 1 más c sub 2 coseno de 3t más c sub 3 seno de 3t. Para y, la parte complementaria será c sub 4 más c sub 5 coseno de 3t más c sub 6 seno de 3t. Y ambas ecuaciones reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones igualadas a 0, donde el término independiente vale 0. En el sistema homogéneo, de hecho, podemos reemplazar en la ecuación 1. La ecuación 1 entonces es d más 1 aplicado a x más d menos 4 aplicado a y igual a 0. Esta es la ecuación 1 homogénea. Esta ecuación homogénea, pero. O sea, el término independiente vale 0. Reemplazamos en esa ecuación diferencial. Hallamos entonces, acá necesitamos a la primera derivada para x y a la primera derivada para y. Derivamos entonces x sub c y y sub c. La primera derivada, la derivada de una constante es 0. La derivada del coseno de 3t es menos seno de 3t multiplicado por 3, reescrito como menos 3 c sub 2 por el seno de 3t, más c sub 3 por la derivada del seno de 3t, y la derivada del seno de 3t es coseno de 3t multiplicado por 3, reescrito como 3c sub 3 por el coseno de 3t. Y' sub c luego hallamos como la derivada de una constante 0, y la derivada de c sub 5 coseno de 3t es menos 3 c sub 5 seno de 3t, más la derivada de c sub 6 por el seno de 3t es 3 por el c sub 6 por el coseno de 3t. Reemplazamos entonces las funciones y sus derivadas en la ecuación diferencial homogénea. Esta ecuación diferencial, reescrita de otra manera, será la primera derivada más la función, la primera derivada más la función, más la primera derivada de y menos 4 veces la función y, igual a 0. Acá d es la derivada respecto a t. Reemplazamos entonces en esta ecuación diferencial o en esta otra. Son equivalentes ambas. La primera derivada respecto a t de la variable x.
o sea, esta expresión. Menos 3c sub 2 seno de 3t más 3c sub 3 coseno de 3t. Toda esta parte es la derivada de x respecto a t de la solución complementaria de x más la función x, que es esta parte, más la primera derivada de y respecto a t, que es esta parte, menos 4 veces la función y, que es esta otra parte. Reemplazamos simplemente, luego realizamos operaciones algebraicas y agrupamos convenientemente. La constante c sub 1, coseno de 3t, podemos agrupar coseno de 3t, coseno de 3t, coseno de 3t. Factorizando el coseno de 3t de esos tres términos, sería 3c sub 3 más c sub 2 más 3c sub 6, todo multiplicado por el coseno de 3t, factorizando el coseno de 3t de esos tres términos. Seno de 3t, seno de 3t, seno de 3t. Factorizamos seno de 3t. Lo que obtendríamos sería negativo 3c sub 2 más c sub 3 menos 3c sub 5. Todo multiplicado por el seno de 3t. Hasta acá ya hemos realizado operaciones. Para no confundirnos un poco, podemos hacerlo un poco más detallado. Menos 4c sub 4 sería menos 4c sub 4 menos 4c sub 5 coseno de 3t menos 4c sub 6 seno de 3t, todo igualado a 0. Realizamos más operaciones algebraicas. Podemos agrupar las constantes c sub 1 menos 4c sub 4, coseno de 3t, coseno de 3t. De esos dos podemos factorizar al coseno de 3t. Lo que tendríamos un poco ordenándolo, c sub 2 más 3c sub 3, factorizando, coseno de 3t sería menos 4c sub 5 más 3c sub 6 por el coseno de 3t. Menos 3c sub 2 más c sub 3 menos 3c sub 5 menos 4c sub 6 por el seno de 3t, todo igualado a 0. Ahora acá en esta ecuación, la única forma en que se verifique la igualdad es que tanto esta constante y estos coeficientes sean igual a 0. Entonces, igualando los coeficientes a 0, c sub 1 menos 4c sub 4 tiene que ser igual a 0. Y todo este coeficiente, o sea, c sub 2 más 3c sub 3 menos 4c sub 5 más 3c sub 6 tiene que ser igual a 0. Y menos 3c sub 2 más c sub 3 menos 3c sub 5 más menos 4c sub 6 tiene que ser igual a 0. Y acá obtenemos tres ecuaciones. Alfa, beta y gamma podemos denominarlas. De la ecuación alfa, despejando a c sub 1, obtenemos que c sub 1 es igual a 4 veces c sub 4. Acá c sub 1 está en función de otra constante. Lo que podemos realizar luego es multiplicar a esta ecuación, a la ecuación beta, por 3. Y a la ecuación gamma, luego sumarlo. Sería entonces, multiplicando la ecuación beta por 3, 3c sub 2 más 9 veces sub 3 menos 12c sub 5 más 9c sub 6 igual a 0. Y la ecuación gamma es menos 3c sub 2 más c sub 3 menos 3c sub 5 menos 4c sub 6 igual a 0. Luego sumamos ambas ecuaciones. Al sumar ambas ecuaciones, positivo 3c sub 2, negativo 3c sub 2, 0. 9c sub 3 más c sub 3 es 10c sub 3. Negativo 12 menos 3 es negativo 15c sub 5. 9 menos 4 es
positivo 5c sub 6. De acá podemos despejar a c sub 3 de esta ecuación resultante. Despejando a c sub 3, entonces obtenemos que c sub 3 es igual a 15 décimos de c sub 5 menos 5 décimos de c sub 6. Entonces acá c sub 1 es igual a 4c sub 4 y c sub 3 es 15 décimos de c sub 5 menos 5 décimos de c sub 6. Ahora lo que podemos realizar es multiplicar a esta ecuación, a la ecuación gamma por menos 3 y luego sumar con la ecuación beta. La ecuación beta entonces mantenemos c sub 2 más 3c sub 3 menos 4c sub 5 más 3c sub 6. Y la ecuación beta multiplicamos por menos 3. Menos 3 por menos 3, positivo 9. 9c sub 2 menos 3c sub 3 menos 9c sub 5. Menos 3 por menos 4 es positivo 12, c sub 6. Luego realizamos la suma. Al sumar 13 sub 3 y negativo 13 sub 3, simplificamos. Sería 10c sub 2 más 5c sub 5 más 15c sub 6. De esta ecuación resultante despejamos a c sub 2. C sub 2 entonces es 5 décimos negativo de c sub 5 menos 15 décimos de c sub 6. De esta forma encontramos la relación entre las constantes. Reemplazamos entonces c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Finalmente la solución general será para x, c sub 1 que es 4c sub 4. Esta parte c sub 1. Esta otra parte c sub 2 ya reemplazando. Y esta otra parte c sub 3. 4c sub 4 menos 5 décimos de c sub 5 menos 15 décimos de c sub 6 por el coseno de 3t. 15 décimos de c sub 5 menos 5 décimos de c sub 6, lo que hemos hallado antes, por el seno de 3t. Más la solución particular, que es un medio coseno de t más un medio seno de t. Y esa sería la solución para x. Y la solución para y. C sub 3, este es C sub 4, me equivoqué. C sub 4 más C sub 5 coseno de t más C sub 6 seno de 3t. La solución para y. Y esta sería la solución general del sistema. Y ahí acabaría el problema. Y observamos ahí que solamente existen tres constantes arbitrarias. C sub 4, C sub 5 y C sub 6. C sub 4, C sub 5 y C sub 6. Resolver el siguiente sistema. Se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son las funciones x y y, ambas dependen de la variable independiente que es t en este caso. Está expresado el sistema de esta manera. En el lado izquierdo están las variables dependientes y sus respectivas derivadas. Y en el lado derecho de cada ecuación, los términos independientes, que son solamente funciones de la variable t.
D sub k entonces podemos entender como la derivada késima respecto a t, donde k es un número entero. D cuadrado entonces será la segunda derivada respecto a t. Podemos entenderlo entonces como la segunda derivada de x respecto a t más la primera derivada de x respecto a t más la función x más la segunda derivada de y respecto a t más la 1 multiplicado por la función y igual a e a la t. Una semejanza acá podemos observar con un sistema lineal. Resolvemos entonces por el método de determinantes. El determinante de los coeficientes en primer lugar lo hallamos d cuadrado más d más 1, d cuadrado más d cuadrado más 1, d cuadrado. Ese es el determinante de los coeficientes. Hallamos ese determinante, d cuadrado más d más 1 multiplicado por d cuadrado menos la multiplicación de estos dos, que es d cuadrado más 1 multiplicado por d cuadrado más d. Realizamos luego operaciones. D a la cuarta más d cubo más d cuadrado menos d a la cuarta más d cubo más d cuadrado más d. Luego simplificamos. D a la cuarta con d a la cuarta, d cubo con negativo d cubo, d cuadrado, negativo d cuadrado, simplificamos. Lo que obtendríamos sería el determinante delta igual a menos d. Y el grado de este polinomio que obtengamos acá será el máximo de constantes que debe existir en el sistema. Acá es un polinomio de grado 1, por lo tanto en el sistema solo deberá existir un máximo de una constante arbitraria. Luego hallamos el determinante delta 1. El determinante delta 1 lo obtendremos al reemplazar, en vez de los coeficientes de x, los términos independientes, e a la t y e a la menos t. Lo demás conservamos d cuadrado más 1 y d cuadrado. Resolvemos luego este determinante. Sería la multiplicación de estos dos, pero como d es un operador y está aplicado a alguna función, reescribimos como d cuadrado aplicado a la función e a la t menos d cuadrado más 1 aplicado a e a la menos t. Siempre el operador al lado izquierdo, porque es un operador. D es la derivada respecto a t. Realizamos entonces la operación. Sería entonces la segunda derivada de e a la t. La segunda derivada es el mismo, que es e a la t, menos la segunda derivada de e a la menos t, más 1 por e a la menos t. Y la segunda derivada de e a la menos t es el mismo, e a la menos t, lo pueden verificar, más 1 por e a la menos t, que es e a la menos t. Un poco ordenamos, e a la t menos 2 veces e a la menos t. Y ese sería el determinante delta 1. Ese determinante delta 1 para hallar a la incógnita x, para hallar a la otra incógnita y. Reemplazamos en los coeficientes de y los términos independientes, que es e a la t y e a la menos t. D cuadrado más d más 1 y d cuadrado más d son los coeficientes de x. Luego resolvemos el determinante. La multiplicación de estos dos sería al resolver el determinante, pero como d es un operador, será d cuadrado más d más 1 aplicado a e a la menos t, menos el operador d cuadrado más d aplicado a e a la t. Realizamos luego la operación. La segunda derivada de e a la menos t, la segunda derivada es e a la menos t, pueden verificarlo, más la primera derivada de e a la menos t. La primera derivada es negativo e a la menos t.
más 1 por la función e a la menos t, que es e a la menos t, menos la segunda derivada de e a la t, que es e a la t, más la primera derivada de e a la t, que es e a la t. Realizamos un poco de operaciones algebraicas ahí. E a la menos t, negativo e a la menos t. Obtendríamos e a la menos t menos 2 veces e a la t. Y ese sería el determinante delta 2. Este determinante delta 2 para hallar a la función incógnita y. Entonces, por el método de determinantes, la incógnita x sería igual al determinante delta 1 sobre el determinante delta. Y y sería delta 2 sobre delta. Reescribimos un poco esta primera. Delta al otro miembro a multiplicar. Sería delta por x igual a delta 1. Pero delta ya lo hemos hallado, es menos d aplicado a x. Este operador aplicado a x igual a delta 1. Delta 1 también ya lo hemos hallado. Es e a la t menos 2 e a la menos t. Multiplicamos entonces miembro a miembro por menos 1 y ordenamos un poco. Miembro a miembro por menos 1, entonces acá quedaría positivo de x, pero d es la derivada de una función respecto a t, la derivada de x respecto a t. Multiplicando menos 1 en el lado derecho, eso que quedaría, ordenando un poco, menos 1, multiplicamos miembro a miembro por menos 1. Sería menos 1 por menos 1 es positivo 2 e a la menos t menos e a la t. Se trata acá de una ecuación diferencial de primer orden, primer grado. Podemos separar variables acá. Separando variables entonces, el diferencial de x sería igual a 2e a la menos t menos e a la t, diferencial de t. Al diferencial de t le multiplica solamente una función de t. Integramos luego y al integrar sumamos la constante de integración. Una constante es sub 1. La integral del diferencial de x es la variable de integración, x, para esa integral, igual a, acá, la integral de 2e a la menos t, su integral es negativo 2e a la menos t, menos la integral de e a la t es el mismo, e a la t, más la constante c sub 1. Y esa sería la solución para x. Para hallar la solución para y era igual a delta 2 sobre delta. Podemos reescribir esa ecuación como delta por y igual a delta 2, donde delta ya lo hemos hallado que es menos d, este operador aplicado a y igual a delta 2, que también ya lo hemos hallado. Delta 2 es e a la menos t menos 2e a la t. Multiplicamos entonces acá otra vez por menos 1 para un poco manejarlo mejor. Menos 1 por menos 1 sería positivo de y igual a, reescribiéndolo este lado derecho un poco, menos 1 por menos 1 sería positivo 2e a la t menos e a la menos t. Podríamos hacer algo similar como lo hemos hecho para hallar x, o podríamos resolverlo de la siguiente manera. Acá se trata de una ecuación diferencial ordinaria lineal de grado, de orden 1. Una ecuación diferencial ordinaria y lineal respecto a y. La solución entonces sería una solución complementaria más la solución particular.
Y la solución complementaria la obtenemos del polinomio característico. Y el polinomio característico sería m igual a 0. En vez de d reemplazamos m. Este polinomio característico entonces tendría una raíz, m1 igual a 0. Y la solución complementaria sería una constante c sub 2, porque la c sub 1 ya lo hemos determinado acá para hallar a x. Una constante c sub 2 por e elevado a la raíz, que es 0, 0t. Esa sería la solución complementaria. Y la solución particular depende mucho del término independiente de la ecuación diferencial lineal. El término independiente es 2e a la t menos e a la menos t. Para este primer término, su solución particular la podemos considerar como a por e a la t. Esto resolviéndolo por el método de coeficientes indeterminados. Para este término, su solución particular será a por e a la t. Y para este otro término, la solución será b por e a la menos t. Podemos asumir entonces que la solución particular tendrá esta forma: a por e a la t más b por e a la menos t. Tenemos que determinar los constantes a y b. Para ello, derivamos y luego reemplazamos en la ecuación diferencial. Necesitamos hasta la primera derivada. Derivamos entonces una vez. La derivada de a por e a la t será a por e a la t. Y la derivada de b por e a la menos t. E a la menos t, su derivada es el mismo, o sea, e a la menos t multiplicado por menos 1, reescribiéndolo de esta manera: menos b por e a la menos t. Luego reemplazamos en la ecuación diferencial. Esta parte sería y', a e a la t menos b e a la menos t, a e a la t menos b a la menos t. Esa parte es y' sub. Esta parte es y' sub p igual a 2e a la t menos e a la menos t. Para que se verifique entonces la igualdad en esa ecuación, los coeficientes tienen que ser iguales. De e a la t, su coeficiente 2 tiene que ser igual a a. A es igual a 2 entonces, y menos b tiene que ser igual a menos 1. Menos b tiene que ser igual a menos 1. De ahí obtenemos los valores para a y para b. A entonces es igual a 2 y b es igual a 1. Y la solución particular será el valor de a por e a la t más el valor de b por e a la menos t. Esa será la solución particular para y. Y la solución general para y será la suma de la solución complementaria más la solución particular. Y la solución complementaria lo hemos hallado como c sub 2 e a la 0t. E a la 0t podemos reescribirlo como 1. E a la 0 sería, y e a la 0 es igual a 1. C sub 2 más la solución particular, que ya lo hemos hallado, es 2e a la t más e a la menos t. Y esa sería la solución para y. Ahora, la solución para x. En la solución para x ya tenemos una constante, una primera constante, y en la solución para y tenemos otra segunda constante. Tenemos dos constantes del sistema. Eso no puede ocurrir, porque en el determinante delta hemos determinado que solamente debe existir una constante arbitraria de todo el sistema. Tenemos que encontrar entonces una relación entre esas dos constantes. Para ello tomamos a la parte homogénea o complementaria de cada solución. Para x, la solución complementaria es c sub 1, y para y, la solución complementaria es c sub 2. Esta es la solución complementaria y esta es la solución particular para y. Y para x,
lo propio. Esta parte es la solución complementaria y esta parte va a ser la solución particular. Ambas reemplazamos en la ecuación diferencial, en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema. En las ecuaciones homogéneas, pero, o sea, el término independiente en esas dos ecuaciones debería ser 0, en las ecuaciones homogéneas. Reemplazando entonces en la ecuación diferencial 1 homogénea, o sea, en d cuadrado más d más 1, aplicado a x más d cuadrado más 1 aplicado a y igual a 0. Esta es una ecuación homogénea del sistema. Reemplazando entonces en esa ecuación diferencial, será la segunda derivada de x, o sea, la segunda derivada de una constante 0, más la primera derivada de x y la derivada de una constante 0, más la función, que es c sub 1, más la segunda derivada para y, 0, más 1 por la función, c sub 2, igual a 0. Y ahí entonces obtenemos la relación de las constantes. Despejando c sub 2 entonces sería igual a menos 1. Finalmente, la solución general del sistema será para x, c sub 1 menos c a la t menos 2c a la menos t. Y para y, c sub 2, que ya lo hemos hallado como c negativo c sub 1, más 2c a la t más c a la menos t. Esa sería la solución general del sistema y ahí acabaría el problema. Y ahí verificamos que solamente existe una constante arbitraria.